Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal YouTube sobre emprendimiento. Mi nombre es François Pousset y en el video de hoy vamos a hablar de medidas de corto y mediano plazo para ayudar a las pymes con mayor liquidez debido a los complicados tiempos que estamos viendo hoy en día. Dentro de los temas que vamos a hablar de las medidas COVID-19, vamos a hablar también de los nuevos regímenes tributarios para las pymes y además vamos a hablar del FOGAPE. En el video de hoy nos acompañan Joaquín Earlbaum y Maximiliano Boada, quienes son abogados de Cellet. Cellet es una entidad sin fines de lucro y es un centro de estudios de legislación empresarial y tributaria. Espero que les sirva mucho este video, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube y de compartir esta información con quien le pueda ser útil. Los dejo con Joaquín y Max y nos vemos hasta la próxima. Bueno, hoy vamos a hablar respecto a cómo ayudar a la pyme para obtener mayor liquidez en los momentos difíciles por los cuales ellas están hoy atravesando. Las distintas maneras de obtener liquidez, ya sea es mediante la obtención de capital o bien mediante impedir o permitir en el fondo que no se realicen determinados gastos o desembolsos de dinero por parte de las pymes. Desde el punto de vista tributario, vamos a analizar las medidas más a largo plazo asociadas con la ley 21.210, que es la ley de modernización tributaria, y respecto a las medidas más cortoplacistas o más inmediatas, vamos a analizar las medidas establecidas por el gobierno en el Decreto Supremo 420 y la obtención de capital mediante el FOGAPE. Respecto a la ley de modernización tributaria, específicamente la ley 21.210, hay que tener en consideración de que esta norma establece determinados regímenes tributarios que, al parecer, van más acorde con las realidades de las pymes. Si bien esta norma fue publicada y promulgada en febrero del 2020, tiene un efecto retroactivo y se entiende que empieza a aplicar desde el 1 de enero del 2020. Los regímenes que establece esta ley son aplicables a las pymes siempre y cuando estos cumplan los requisitos para ser considerada pyme. Entonces, es importante establecer cuándo entiendo yo que soy pyme. Primero que nada, se elimina las limitaciones que existían anteriormente para optar a determinado régimen tributario asociado al tipo social por el cual yo estaba organizado. Es decir, hoy por hoy es absolutamente indiferente si yo soy sociedad anónima, soy sociedad de personas, para poder optar a uno u otro régimen. Los requisitos copulativos que debo cumplir van dirigidos a otro tipo de índice. El primer requisito copulativo es que no debo tener un capital efectivo de más de 85.000 UF. Luego, el segundo requisito es que no debo cumplir con un promedio de ingresos no superior a 75.000 UF. Este promedio va a ser considerado los últimos 3 ejercicios y para poder considerar este promedio vamos a tener que considerar los ingresos del giro efectivo, es decir, las ventas, las prestaciones de servicio, las exportaciones que haga, pero no van a ser consideradas determinadas ventas supongamos, excepcionales, como ventas de capital o ingresos asociados a operaciones excepcionales de ese tipo. Asociado a esto, un tema importante para calcular el promedio es el tema de las entidades relacionadas. Hoy por hoy yo voy a sumar a estos ingresos los ingresos que obtenga las entidades relacionadas. Cuando se entiende una entidad por relacionada, este tema fue abordado y está definido en el numeral 17 del artículo 8 del Código Tributario. Antiguamente esto estaba regulado en la Ley sobre Impuesto a la Renta, hoy por hoy se cambia de cuerpo normativo y pasa a formar parte del Código Tributario. ¿Cuándo se entiende que una empresa es relacionada? Primero se establece el caso del controlador y las controladas. Después, aquellas entidades que se encuentren bajo un controlador común. Posteriormente se establece el caso específico de aquellas entidades y sus dueños, usufructuarios o contribuyentes que a cualquier título posean directamente o a través de otras personas o entidades más del 10% de acciones, derechos, cuotas, utilidades o ingresos, derechos a voto en las juntas de accionistas o ser tenedores de cuotas.
Otro de los ejemplos que establece la norma es en el caso que yo sea un gestor de un contrato de asociación u otro contrato de carácter fiduciario respecto a la asociación del negocio y tengo más de un 10% de derecho respecto a las utilidades, se entenderá que estoy relacionado. Respecto a las personas naturales, se entiende que voy a estar relacionado cuando cumplo con los supuestos de tener más de un 10% respecto a acciones, derechos, cuotas, utilidades, ingresos, derecho a voto en junta accionista o ser un tenedor de cuotas, o bien en virtud de un contrato de asociación o cuentas en participación, tengo más de un 10% de derecho respecto a las utilidades. Y finalmente, el último supuesto que establece la norma para ser considerado empresa relacionada es el caso de las matrices coligantes y las filiales y sus coligadas. Es decir, si yo soy relacionado en virtud de los requisitos que acabamos de mencionar, voy a tener que sumar esos ingresos para ver si cumplo con el promedio de las 75.000 UF. En el caso del controlador y las controladas, ese ingreso va a tener que ser sumado íntegramente. En el caso de las relacionadas bajo el supuesto de la participación de más de un 10%, la suma de los ingresos con tus entidades relacionadas va a ser en el porcentaje de participación que tenga sobre esas entidades. Otro de los requisitos copulativos que establece la norma para ser considerado PYME es que no puede obtener más de un 35% de ingresos que vengan asociados de rentas pasivas. ¿Qué se entiende asociados de rentas pasivas? Se entiende por el arriendo de bienes raíces urbanos, dejando fuera los bienes raíces agrícolas, en el caso de utilidades que provengan de dividendos, retiros o contratos de asociación. Esos son los requisitos que yo tengo que cumplir para poder decir, ok, soy PYME. Una vez analizados los distintos requisitos copulativos que establece la norma para establecer si somos o no PYME, vamos a proceder a analizar los distintos regímenes que establece la ley 21.210 o la ley de modernización tributaria. Esta norma viene a establecer tres nuevos regímenes, que es el régimen general, el régimen ProPyme y el régimen transparente. Nos vamos a abocar al análisis de aquellos regímenes dedicados para beneficiar a las pymes, como es el régimen ProPyme y el régimen de transparencia, estableciendo las principales características o beneficios de estos regímenes. En el caso del régimen ProPyme, tenemos que establecer que tiene una tasa de impuesto de primera categoría reducida del 25%, ello comparado con el régimen general que tiene una tasa del 27%. A su vez, se establece que sus dueños van a tributar sobre base retirada y se considera que es un sistema 100% integrado. ¿Qué significa esto? Que los impuestos pagados a nivel de empresa, es decir, el impuesto de primera categoría, puede ser utilizado en su plenitud como crédito contra los impuestos finales de los socios, cosa que es distinta al régimen general, que tiene la particularidad de ser un sistema semi-integrado que no permite la utilización total del crédito de primera categoría pagado por la empresa. La regla general en caso de este régimen es que tributan sobre contabilidad completa, pero se puede optar a llevar contabilidad simplificada. Respecto a beneficios que permitan rebajar la base imponible, es importante señalar que tienen el beneficio de la depreciación de activos fijos instantánea, en el mismo ejercicio que estos activos fijos hayan sido adquiridos o fabricados. A su vez, se permite reducir como gasto la existencia e insumos del negocio, ya sea que hayan sido adquiridos o fabricados, que no hubiesen sido enajenados o utilizados en el ejercicio. Otro de los beneficios que se establece en esta norma es la tasa reducida de los pagos provisionales mensuales, que es una carga mensual importante que se ven afectadas las pymes hoy por hoy. Esta será una tasa reducida del 0,25% de los ingresos, la cual podrá variar en el caso que sus ingresos excedan de 50.000 UF, los PPMs respectivos subirán a un 0,5%. Otro de los temas que pegan el flujo es el caso de la patente municipal. En este caso se va a determinar la patente municipal en virtud del capital propio tributario establecido y declarado. Un tema que es no menor
que se beneficia a la pyme es el tema de los gastos por incobrabilidad. Los gastos por incobrables, la regla general, no estamos hablando del castigo financiero, estaba acogido o regulado por la circular 24 del 2008, la cual establecía que para poder deducir como gasto los incobrables se tenían que agotar prudencialmente los medios de cobro, cosa que si lo miramos desde el punto de vista de la pyme, era realizar determinados actos de cobranza, es decir, prejudiciales y judiciales, que encarecían bastante la incobrabilidad. En este caso se beneficia a las pymes estableciendo que el gasto por incobrable va a poder ser deducido sin la necesidad de ejercer prudencialmente los medios de cobro, sino que netamente con el transcurso del tiempo. Otro de los regímenes que establece la ley 21.210 es el régimen de transparencia. El régimen de transparencia está o beneficia a los mismos que cumplen los requisitos del 14D número 3, que es el régimen ProPyme, pero se le agrega un requisito más que tiene que ver con quiénes son sus dueños. Solo se podrán acoger al régimen de transparencia aquellas empresas que tengan socios o accionistas afectos a impuestos finales. Es decir, aquellos que tengan socios como una entidad jurídica, una persona jurídica, no van a poder ser sujetos de este régimen de transparencia. Una particularidad es que este régimen no va a estar sujeto a impuestos de primera categoría, sino que sus socios van a tributar solamente respecto a impuestos finales. También tienen el beneficio de la depreciación del activo fijo de manera instantánea. Se libera de llevar corrección monetaria y de una serie de obligaciones accesorias que pueden ser de bastante peso para las pymes, como la contabilidad completa, la práctica de inventarios, la determinación de un balance, que en el fondo viene a complejizar un poco el día a día. Respecto a la determinación de la base imponible en el régimen de transparencia, al no estar obligados a llevar contabilidad, van a poder utilizar el registro de ingresos y egresos o de compraventas que establece el Servicio de Impuestos Internos. Si no son contribuyentes de IVA, van a tener que llevar ellos un registro de ingresos y egresos y un registro en base a caja. Respecto a los beneficios en PPM, los PPM van a tener una tasa reducida de un 0,2%, y en el caso que sus ventas excedieran las 50.000 UF van a subir a un 0,5%. Respecto al pago de patente municipal, tienen un beneficio particular. El pago de patente municipal no va a estar sujeto al capital propio tributario de la compañía, sino que va a tener una tasa fija de una UTM, independiente del domicilio que tenga la sociedad. Es importante establecer de que se van a tener que informar al Servicio de Impuestos Internos los pagos provisionales mensuales que haga la compañía, a efectos que el socio efectivamente pueda utilizar esos PPM pagados como créditos contra sus impuestos finales. Otro de los beneficios establecidos en la norma para las pymes es el incentivo al ahorro y la exención del impuesto adicional. Respecto al incentivo al ahorro, este es un incentivo que está destinado para aquellas empresas que facturan hasta 100.000 UF, que lleven contabilidad completa, y les va a permitir deducir hasta un 50% de su renta líquida imponible, siempre que ese monto no haya sido retirado de la empresa. La deducción va a tener un tope de 5.000 UF y deberá ser informada al Servicio de Impuestos Internos antes del 30 de abril. No podrán utilizar este beneficio aquellas empresas que tengan ingresos de más de un 20% asociado a capitales mobiliarios o contratos de asociación. Respecto a la exención del impuesto adicional, también va a ser aplicable para aquellas empresas que tengan una facturación de hasta 100.000 UF, que tributen sobre renta efectiva y estarán exentas del pago de impuesto adicional respecto a aquellos pagos hechos al exterior por los conceptos de publicidad, uso y suscripción de plataformas de servicios tecnológicos. El pago no puede realizarse a empresas relacionadas y en el caso que el prestador de servicios esté domiciliado en jurisdicciones de baja carga tributaria, la tasa de retención será de un 20%.
Uno de los temas fundamentales asociados a los regímenes tributarios aplicables por la Ley 21.210 es la transición de los regímenes aplicables antiguamente hasta el 31 de diciembre del 2019 a los que en la actualidad aplican desde el 1 de enero del 2020. Esto en virtud que, por experiencia, hubo muchas pymes que en los regímenes anteriores quedaron atrapados en el régimen de renta atribuida o semi-integrado, que no eran regímenes diseñados para ellos y que no eran los más beneficiosos, en pos del 14 TER que eventualmente está mejor acomodado a la realidad pyme. Entonces, hoy por hoy es fundamental que la pyme con información pueda efectivamente escoger el régimen tributario que mejor se acomode a su realidad. Y es por eso que la prórroga del Decreto Supremo 420 va en esa línea y que les permita hasta el 31 de julio del 2020 optar por qué régimen tributario quieren estar. En esas consideraciones es fundamental establecer las transiciones de los regímenes del 31 de diciembre del 2019 a 1 de enero del 2020. Aquellas entidades que hubieran estado acogidas al régimen de renta atribuida o 14A pasarán de pleno derecho al régimen general PYME o el 14D número 3. Si es que cumplen con los requisitos para acogerse al régimen de transparencia fiscal, van a poder acogerse a este tipo de régimen hasta el 31 de julio del 2020. En el caso que no cumplieran con los requisitos para los regímenes PYME, van a pasar de pleno derecho al régimen de imputación parcial de créditos o actual régimen 14A. En el caso de aquellas entidades que fueran 14B antiguamente, al 1 de enero del 2020 van a pasar de pleno derecho al régimen general PYME. Si cumplen con el requisito para establecer los requisitos de transparencia, van a poder acogerse a ese régimen al 31 de julio del 2020. Y de no cumplir con los requisitos, van a aplazar de pleno derecho al régimen actual 14A, que es el régimen general único. En el caso de las pymes que estaban acogidas al régimen 14 TER, van a pasar de cumplir los requisitos de pleno derecho al régimen transparente y van a poder optar ya sea a pasar al régimen general PYME o bien al de imputación parcial de créditos o actual 14A al 31 de julio del 2020 en caso que cumplieran con los requisitos. Respecto a las medidas o el paquete de medidas establecidos mediante el Decreto Supremo 420 que viene a dar oxígeno a la caja de las pymes, ya sea condonando, prorrogando o haciendo devoluciones anticipadas de impuestos, estas tienen una gran importancia hoy por hoy. Una de las primeras medidas adoptadas fue establecer la prórroga del impuesto al valor agregado respecto a los meses de abril, mayo y junio. Este pago va a poder ser realizado a contar de julio del 2020 en cuotas, dependiendo del tipo de contribuyente que sea. En el caso de ser un contribuyente del 14D o régimen PYME, va a poder pagar hasta en 12 cuotas sin interés, y en el caso de ser un contribuyente que tenga ventas hasta 350.000 UF, va a poder pagar este IVA retardado en 6 cuotas. El tema del IVA es un tema muy sensible para las pymes, toda vez que es un desembolso que se hace mensualmente y muchas veces no se cuenta con el pago de la factura para poder hacer ese desembolso. Por lo tanto, creemos importante asociarlo a la ley de pronto pago. Hoy es fundamental que la ley de pronto pago sea mucho más efectiva de lo que es. Es una ley que establecía plazos fatales para pagar a nuestros proveedores, pero hoy por hoy sentimos que hay una de las medidas de coacción fundamental para presionar el pago del proveedor, que es la utilización del crédito fiscal efectivamente cuando se haya pagado la factura. Es un tema pendiente que esperamos y creemos que si se resuelve en ese sentido puede ser de mucha utilidad para un tema tan sensible como es el pago mensual del IVA. Otra de las medidas adoptadas es la condonación de los pagos provisionales mensuales correspondientes a los meses de abril, mayo y junio. Es importante establecer de que el pago provisional mensual, efectivamente como su nombre lo indica, es un pago provisional a cuenta del impuesto de primera categoría que será pagado en abril del próximo año.
Por lo tanto, si bien aliviana la caja estos 3 meses, va a recargar la caja en abril del 2020 en el caso que haya que pagar impuestos. Otra de las medidas establecidas son las devoluciones anticipadas de impuesto a la renta y de las retenciones realizadas a los trabajadores independientes respecto a las retenciones del 10,75% de las boletas emitidas en el febrero. Ambas devoluciones ya se encuentran materializadas, por lo tanto, sin ninguna duda que eso fue y ha sido de mucha ayuda. La postergación del pago del impuesto de primera categoría al 31 de julio del 2020 también da un par de meses de aire para poder solventar ese pago de impuestos y asociado también que se prorroga el plazo para optar a los distintos regímenes tributarios hasta el 31 de julio del 2020. Otra de las medidas importantes es que se establecen la suscripción de modelos de convenios de pago con Tesorería General de la República respecto a impuestos fiscales y territoriales adeudados con la condonación total de los intereses penales y las multas. ¿Para quién? Para aquellos contribuyentes de global complementario o impuesto único segunda categoría que tengan ventas de hasta 90 unidades UTA y aquellos contribuyentes de primera categoría que tengan facturación hasta 350.000 UF. La particularidad de estos convenios es que cambia el pie. Tesorería, bajo regla general, establece un pie del 10%, con estos convenios establece un pie del 3% y hasta 24 cuotas. Aquellos contribuyentes que ya están con convenios de pago corriendo y que no hubieran podido pagar las cuotas de abril, mayo, junio, se establece la condonación de intereses y multas por ese atraso y se da inclusive la posibilidad de hacer los pagos de las cuotas impagas al final del convenio de pago. Finalmente, también se establecen beneficios para el impuesto territorial, la prórroga de este impuesto no es una condonación, sino que la cuota de abril que no pueda ser pagada ahora va a ser prorrateada en las cuotas de junio, septiembre y noviembre. Quienes podrán acogerse a este beneficio, aquellas personas naturales que tengan bienes que tengan una valor fiscal menor a 133 millones y aquellas personas jurídicas que estén sujetas a primera categoría que tengan ingresos anuales inferiores a 350.000 UF. A su vez, Tesorería está facultada para condonar total o parcialmente los intereses por pagos fuera de plazo hasta el 30 de septiembre del 2020, es decir, eventualmente la cuota atrasada de junio, si es que no se pudiera pagar, va a ir sin intereses y multas asociadas. Y finalmente también está la condonación total o parcial por las declaraciones de impuestos fuera de plazo u otras obligaciones accesorias. Todas estas medidas van destinadas a darle mayor liquidez hoy por hoy a la pyme, permitiendo que no hagan desembolsos respecto al pago de impuestos, por lo tanto se valoran muchísimo para efectos de tratar de salir a flote y sobrevivir a estos tiempos tan difíciles. Bueno, adicionalmente hay dos otras modificaciones permanentes que es necesario ver en este contexto. La primera es las modificaciones con respecto a la posibilidad de solicitar el crédito fiscal IVA de vuelta por parte de los contribuyentes y la otra es la nueva definición del concepto de gasto en materia tributaria y cómo se utiliza. Entonces vamos a ver estas dos. La ley de impuestos a las ventas y servicios contiene el impuesto al valor agregado. Este impuesto simplemente, es decir, todo lo que yo agregue como valor al mercado tiene que pagar un impuesto, que en Chile es el 19%. Esto se contabiliza teniendo todos mis créditos fiscales IVA, es decir, todas las adquisiciones que yo tuve que tenían un recargo de valor agregado, y esto se le va a restar a todo lo que yo venda o preste servicios con IVA. Eso es mi débito valor agregado. Una vez que le descuento a mi débito mi crédito, está mi obligación tributaria. Mi obligación tributaria por IVA es lo que yo voy a tener que efectivamente enterar por el formulario 29 al Servicio de Impuestos Internos. El problema acá es qué pasa cuando yo tengo demasiados créditos y muy pocos débitos. Es decir, cuando yo he invertido
y todavía no he podido vender porque todavía no está todo listo, porque mi inversión era muy grande en comparación a lo que estoy vendiendo ahora, porque todavía no he posicionado mi marca, por una serie de motivos que se pueden dar en el mercado. En esos casos está la posibilidad, siempre que esa inversión haya sido en activo fijo, de pedir la devolución del crédito fiscal IVA de activo fijo. Esta posibilidad, que está en el artículo 27 bis de la ley, siempre ha estado, pero con la nueva regulación se modifican los plazos necesarios de cuánto tiempo tengo que mantener este crédito fiscal y cómo se va a exigir. Entonces, antiguamente tenía 6 meses que mantener este crédito fiscal IVA para posteriormente solicitarlo al Servicio de Impuestos Internos a través del formulario 3280. Una vez que ingresaba la solicitud, el Servicio de Impuestos Internos tenía un plazo de 60 días para pronunciarse. Bueno, esto cambió y ahora son 2 meses los que tengo que mantener mi crédito fiscal IVA. Es decir, son 2 meses en los que mi inversión en activo fijo superen mis ventas. Y aparte, una vez que lo solicite, el Servicio de Impuestos Internos va a tener 20 días, no 60, para pronunciarse si efectivamente corresponde o no. Una vez que hayan pasado estos días y no se haya pronunciado, el servicio tendrá 5 días hábiles para devolverme este crédito. Lo que se logra con esta medida es darle un mayor flujo de caja y darle la posibilidad de tener capital de trabajo que antiguamente estaba en un activo que no se podía utilizar, que era este crédito fiscal IVA, y darlo como caja, cosa que el contribuyente pueda mantener su negocio. Esto es algo que sí o sí alguien que está teniendo problemas de caja actualmente debiese solicitar, siempre y cuando tenga el respaldo del crédito fiscal IVA y tenga todos los comprobantes que sean necesarios para no tener problemas con el Servicio de Impuestos Internos en ese momento. Adicionalmente, y con respecto a los desembolsos en activo fijo inmueble, se dice por ley que ya no es necesario tener la recepción definitiva municipal, sino que basta con la aceptación y la recepción por parte de quien encargó la obra para poder utilizar el crédito fiscal IVA del inmueble. Con respecto al segundo cambio permanente, este tiene que ver con el concepto de gasto. Cuando se declara la renta en base a contabilidad completa, normalmente lo que se hace es tomar todos los ingresos, le descontamos los costos, le descontamos los gastos, hacemos los ajustes correspondientes y llegamos a la renta líquida imponible. Dentro de estas variables, los gastos son muy particulares porque no son necesariamente vinculables a un ingreso y adicionalmente está el impuesto castigo del artículo 21 que puede ser de un 40%. Antiguamente la ley hablaba de los gastos necesarios para producir la renta. Y esto era complicado porque habían gastos que quizás no eran necesarios para producirla, pero sí hacían más factible la posibilidad de obtenerla. Actualmente esto se modifica con la palabra aptitud, es decir, que el gasto tenga la aptitud para producir renta. Con esto se incluyen una serie de desembolsos que, si bien no estamos seguros si van a producir o no renta, sí pueden generarme una posibilidad futura de producirla. Esto se ve actualmente con respecto al coronavirus. La circular 32 del 2020 dice que hay muchos gastos que, si bien no sabemos cuál va a ser el efecto, por ejemplo, los sueldos que se le van a mantener a los trabajadores, estos sí se van a considerar como gasto necesario para producir la renta, entendiendo que es necesario mantener este know-how y el funcionamiento de la empresa. Además de los gastos en su concepto general, hay gastos definidos especialmente por la ley. Dentro de estos hay dos que son clave para la pequeña y la mediana empresa actualmente, que son los contenidos en el artículo 5 bis, en el número 5 bis y en el número 6 del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. El primero de estos es el gasto por depreciación para pequeñas y medianas empresas. La depreciación es el, el menor valor que tiene un activo fijo que tengo yo en mi contabilidad por el uso y por el paso del tiempo. Normalmente tenemos una tabla del Servicio de Impuestos Internos que nos dice esta es la vida útil de cada tipo de bien. Y adicionalmente uno puede hacer lo que se llama una depreciación acelerada, que es reducir por 3 esta vida útil. Por ejemplo, si la vida útil de un activo eran 9 años, una depreciación acelerada va a ser una que tenga 3 años en vez de 9. La gracia de esto es que va a aumentar mis gastos
al aumentar mis gastos va a disminuir mi renta líquida disponible y al disminuir mi renta líquida disponible va a disminuir mis impuestos del año. La depreciación especial para las pymes toma la vida útil del activo y en vez de dividirla por 3, la divide por 10. Es decir, si un activo tenía una vida útil de 10 años, ahora va a tener una vida útil de 1 año. Entonces, después de ese año, voy a poder llevar todo su valor como un gasto y al llevarlo a gasto, voy a disminuir mi renta líquida disponible. Para aplicar esto, tenemos que estar en un contribuyente que tenga un promedio de ingresos por los últimos 3 años menor a 100.000 unidades de fomento anual. De esta manera vemos que se está aplicando el concepto de pyme original, el contenido en la ley 20.416 y no en el concepto como se ocupa actualmente para las materias tributarias que llega hasta 75.000. Con respecto al número 6 del artículo 31, este incluye los gastos por sueldos. Sin meternos en todos los gastos por sueldos, es necesario entender que anteriormente los gastos por sueldos empresariales, es decir, el sueldo para el socio de la empresa, se permitían solo en cierto tipo de sociedades y con límites fijos. Actualmente la ley cambia y dice, en primer lugar, ya va a ser para todo tipo de empresa que el socio que efectivamente trabaje va a poder descontarse su sueldo. No solo va a ser para este socio, sino que adicionalmente para su cónyuge e hijos, es decir, su señora y sus hijos, mientras efectivamente trabajen. Y con respecto al monto de este sueldo, este va a tener que ser un sueldo acorde a mercado. Esto permite que, por ejemplo, alguien que estaba trabajando en una gran empresa que le estaba yendo muy bien y que decida emprender, pueda mantener su sueldo. Y esto es importante porque va a mantener todos los beneficios y las obligaciones que vienen con mantener un sueldo. Particularmente esto como un costo va a ser tributado como sueldo de la misma manera que como cuando era empleado en una empresa grande. Por el otro lado, esto va a permitir que mantenga sus cotizaciones, su seguro de cesantía y su aporte al sistema de salud que haya elegido. El FOGAPE es el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, que actualmente es el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios. Este es un fondo mediante el cual el Estado garantiza las obligaciones de los contribuyentes a efectos de permitir que el sistema bancario les entregue una mayor liquidez en estos momentos. Es necesario primero entender qué es el FOGAPE, cuáles son las limitaciones y cuáles son los efectos de no cumplirla, porque es muy importante entender para qué se hizo, cosa que no se malgaste, y adicionalmente qué pasa si es que se ocupa de manera equivocada. Para mantener el mercado, para mantener los empleos y para mantener la estabilidad, lo que se ha hecho es flexibilizar las normas del FOGAPE a modo de permitir que una mayor cantidad de empresas pueda optar a este. Con respecto al límite, el límite va a ser las empresas que tengan un ingreso anual en UEF de 1.000.000 de UEF. A los beneficiarios se los separan 4 estamentos, de los cuales nos interesan los primeros 2. El primero es las micros y pequeñas empresas, que son hasta 25.000 UEF, y después vienen las medianas empresas, que van a ser hasta 100.000 UEF de venta. Para efectos de ver cómo calculo este ingreso, lo puedo calcular de 3 maneras. Los últimos 12 meses, el año calendario 2019 o el último año calendario sin problemas, que fue desde agosto del 2018 hasta septiembre del 2019, es decir, justo antes que partiera la crisis social. Esta clasificación es importante porque de todos los fondos que se entregó por el Estado para asegurar estas obligaciones, un cuarto por lo menos tiene que ir al grupo de micro y pequeña empresa y un 45% tiene que ser entre este grupo y el grupo de medianas empresas. Con respecto al límite de financiamiento que pueden optar, este es máximo un cuarto de los ingresos que declararon no tener. Y es importante que da lo mismo cuántas veces pida el FOGAPE, en cuántas instituciones lo pida, siempre voy a tener este máximo. Entonces si lo pido en una o lo pido en 3 entidades bancarias, lo que voy a poder optar por el FOGAPE es siempre lo mismo, como máximo. Con respecto al destino de los fondos, y esta es la parte más clave de toda esta modificación, esto tiene que ser para financiar capital de trabajo para empresas afectadas por la crisis de la pandemia del coronavirus. ¿Qué significa esto? Significa que las personas van a tener que declarar juradamente que han sido afectadas en primer lugar,
Y segundo, que lo van a ocupar como capital de trabajo. No se van a pagar dividendos con esto, no van a haber retiros con esto. Y en fin, esto va a ser para mantener el mercado activado. ¿Qué pasa si es que esto no se cumple? Bueno, esto es una declaración jurada y como declaración jurada que va a ser en instrumento privado, que podría afectar a un tercero, porque es el Estado el que está entregando estos fondos, podríamos estar frente a un delito contenido en el artículo 197 del Código Penal, que tiene una sanción de presidio menor. Así que es muy importante que la gente que tome esta opción sea consciente de que al tomarla puede tener que rendir cuentas y al rendir cuentas se va a verificar que se haya ocupado como capital de trabajo. El reglamento prohíbe para todas las empresas para todas las pymes que estaban en una situación de incumplimiento con entidades bancarias antes de la crisis social, es decir, que ya tenían 30 días al 31 de octubre del año pasado, de optar a esto. ¿Por qué? Porque se intenta que estos fondos vayan a las empresas que efectivamente estaban funcionando y no las que ya estaban en situaciones complejas económicamente antes de que pasara todo esto, sino que es tratar de mantener a las que iban bien y que por la crisis social y que por la pandemia están en una situación complicada actualmente. Con respecto a la tasa de interés anual, esta va a ser de 3,5 y el plazo va a ser entre 24 y 48 meses y en todo caso siempre va a poder el beneficiario prepagar esto sin ninguna multa. Y esto es súper importante porque si es que parte a mejorar, puede tener sentido que quiera comprar la deuda. Entonces en este caso puede prepagar sin ningún problema. En conclusión, este es un muy buen mecanismo para mantener el capital de trabajo y mantener la continuidad laboral y la continuidad de la empresa. De todas maneras, no es un buen mecanismo para pagar dividendos, para generar inversiones, para aprovechar la situación de mercado y comprar ciertas cosas que no son capital de trabajo, porque esto puede traer un problema para quien se está beneficiando y su representante legal o su administrador.